Capítulo 3 de Manuela y de Eduardo. No puede ser, qué horror lo que escuché. ¿Y ahora qué pasó, Erendira? No sabes lo que escuché hoy en la escuela, Purpurina. ¿Y qué escuchaste? De esas cosas que hacen los chicos. ¿Qué cosas? Los chicos hacen muchas. Es que me da mucha pena decirte. Sin pena, cuéntame. Recuerda que te estás hablando a ti misma. Estaban hablando de Manuela. ¿Tú sabes quién es? Ah, claro, sí, pero dímelo tú. Dijeron que Manuela es esa cosa que hacen los chicos con su cosa y que sienten rico. ¿Y qué es su cosa? Ay, con su nepe, pues. Querrás decir pene. Sí, eso. Pero lo que no entiendo es por qué lo hacen si es algo... Ew. ¿Por qué? Pues porque se tocan, se manosean, tienen pensamientos cochinos y se imaginan cada cosa. ¿Por qué piensas eso, Erendira? Porque está mal. ¿Cómo se van a andar toqueteando? ¿Tú estás de acuerdo con eso, Purpurina? Pues yo creo que tenemos que aprender a llamar las cosas por su nombre. En primer lugar, la autoexploración. ¿Sabes qué es? No. Me lo imaginaba. Cuando comienzas a ver y tocar tu cuerpo para conocerlo mejor e ir identificando sus partes, así como los cambios que hay en él, ahí es cuando comienzas a autoexplorar tu cuerpo. Oh. Querer nuestro cuerpo tal y como es fundamental. Cuidarlo también es una parte muy importante. Si tú conoces bien tu cuerpo, cuando algo no está bien, lo puedes identificar. Oh. En segundo lugar, el autoplacer. Ya que conociste un poco tu cuerpo, irás descubriendo que hay ciertas partes de nuestro cuerpo que son muy sensibles. ¿Ah, sí? ¿Qué partes? Por ejemplo, el cuello, la oreja, cerca de ella, la espalda, el abdomen, las piernas, los pechos. Bueno, en realidad, cada uno de nosotros tenemos ciertas partes muy sensibles y no en todos son las mismas. Oh. A estas zonas se les llama erógenas. ¿Erógena? Así es, son esas partes que cuando tú las tocas, las acaricias, comienzas a sentir placer, satisfacción y liberas la hormona de la felicidad. ¿Y Manuela es una de estas partes? ¿Cómo que Manuela, Erendira? ¿Qué habíamos dicho de llamar las cosas por su nombre? Ok. ¿Y su pene es una de esas partes? Exactamente. La cabeza del pene tiene cerca de 4000 terminaciones nerviosas, lo que lo hace muy sensible si se toca. O sea, ¿cómo? Ahora sí, yo no entendí nada. Que si Manuela, que si penes, que si autoexploración, que si placer, que si autoplacer. Al principio me dijiste que escuchaste a los chicos hablar de Manuela y que al tocarla sentían rico. Pues bien, le dice Manuela porque ocupa la mano para estimular el pene y sienten rico. Ah, ya entiendo. Pero nosotras las mujeres también podemos invitar a Eduardo. Ahora, Eduardo. Me refiero a que nosotras también tenemos una pequeña pero poderosa parte llamada clítoris que tiene 8000 terminaciones nerviosas, más que la cabeza del pene. Entonces, si estimulamos el clítoris con nuestros dedos, podemos sentir placer. ¿Y eso qué es? ¿Dónde está? Mira, nuestro aparato sexual femenino está dividido en dos partes.
una externa y otra interna. En la parte externa está la zona púbica y la vulva. ¿La vulva? La vulva se integra de labios externos, labios internos, entrada a la vagina, clítoris y glándulas eyaculatorias y lubricantes. Todo eso tenemos. ¡Órale! ¡Qué interesante! Conocer y tocar nuestro cuerpo no es sucio ni vergonzoso, ni debemos sentir culpas. Tiene muchos beneficios para nosotros y nosotras. Nos ayuda a tener conocimiento, confianza y autonomía sobre nuestro cuerpo y sexualidad. Recordemos que es algo muy íntimo, entonces hay que saber elegir el momento y el lugar. ¿Y qué pasa si alguien más quiere ver o tocar mi cuerpo? Es una excelente pregunta, Erendira. Antes que todo, recuerda que tu cuerpo es tu cuerpo y es sagrado. Esto quiere decir que tú decides si alguien más lo ve o lo toca. Entonces, yo decido si quiero invitar a Eduardo o no. Si quiero invitar a un chico o una chica o si prefiero hacerlo sola. Exactamente. Tenemos el derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad. Y como es un derecho, no hay que dejar de lado la responsabilidad de respetar y que respeten nuestras decisiones.